Sociedad Mexicana de Oncología. En la nueva era de la Sociedad Mexicana de Oncología, enmarcamos una gran organización de intereses destinados a cuidar o satisfacer las necesidades de los enfermos con cáncer, teniendo como objetivo la educación médica continua de nuestro cuerpo médico, comprometido a la investigación y así divulgar enseñanza oncológica para fortalecimiento de la estructura interna con numerosos intereses en común. Sociedad Mexicana de Oncología. Muy buenos días tengan todos. Sean bienvenidos a esta sesión sabatina de la Sociedad Mexicana de Oncología la Sociedad Mexicana de Oncología. A nombre del doctor Gregorio Quintero Belou, quien no pudo en esta ocasión estar con nosotros por su agenda, les damos la más cordial bienvenida, al igual que el resto de la mesa directiva de la sociedad. El día de hoy tengo el gusto y el honor de presentar a quien va a llevar a cabo esta sesión. Es una destacada oncóloga médica, quien ha ejercido toda su práctica orgullosamente dentro del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y quien además tiene una trayectoria muy importante en el área de oncología médica, especialmente en tubo digestivo, expresidente también de nuestra sociedad, y le agradecemos mucho que esté con nosotros, la doctora Laura Torresillas. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. De antemano, muchas gracias al equipo que ha estado relacionado con la programación de todas estas sesiones sabatinas en la Sociedad Mexicana de Oncología por cederme el honor de participar en esta mesa de tubo digestivo. Y bueno, de antemano saben que nuestra sociedad querida Oncología Médica, de la Sociedad Mexicana de Oncología, engloba justamente a la oncología médica, a los cirujanos oncólogos, a los radiooncólogos, participando de manera multidisciplinaria, no solamente en esas sesiones, sino en todas las actividades de la sociedad. Así que, a pesar de que tenemos por ahí ya algunas vertientes de sociedades concretas que tienen la intención básicamente de fortificar algunas áreas, la Sociedad Mexicana de Oncología tiene muchos años, más de 50 años, que está realmente activa con todas las especialidades. Tenemos una buena mesa el día de hoy y también de antemano les doy la bienvenida a todos los especialistas y a todos los residentes y médicos interesados en este tema que están activos a través de la conexión remota. Les recordamos que también pueden hacer preguntas que pueden enviar y las podemos ir elaborando, editando y utilizando para la mesa redonda con la que vamos a finalizar esta mañana. Tengo el agrado de presentar a dos médicos jóvenes especialistas en el área justamente de tubo digestivo. En primer lugar, el doctor Sergio César López García. Él es un cirujano, oncólogo especialista que inicialmente hizo su preparación de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, y tanto su carrera de cirujano
general como de cirugía oncológica la desarrolló en el Centro Médico de Especialidades Siglo XXI, de donde conforma parte del equipo de cirujanos desde 2010 que egresó. Él además tiene maestría en ciencias y se ha dedicado desde hace 9 años a la cirugía básicamente de colon y recto. Él, como ustedes ven en el programa, nos va a dar una visión concreta de cuál es la mejor forma de abordaje, las recomendaciones en relación a hacerlo de manera simultánea o secuencial cuando tenemos un paciente con cáncer de colon metastásico. Y la doctora Consuelo Díaz, que ella es egresada de la Universidad de Jalapa, desarrolló su especialidad de medicina interna en el 1 de octubre y finalmente se entrenó en oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde conforma también parte del staff desde el 2011. Para ello me voy a permitir solamente y de manera muy concreta posicionarnos en el escenario en donde vamos actualmente a desarrollar el tema, que es básicamente pacientes que tienen un problema con cáncer de colon o de recto avanzado, metastásico, y que es un evento que es extraordinariamente común. Ustedes saben que en nuestro país tenemos lamentablemente falta de información concreta, pero en términos generales sabemos que de todos los pacientes que vienen con enfermedad metastásica, una gran mayoría vienen con enfermedad que se presenta a nivel hepático y que de ellos muy probablemente 80% puedan llegar a ser resecables en su momento. Si me ayudan avanzando con la diapositiva, porque está un poquito difícil esto. Y de ese 80% resecable, es muy probablemente que si son sujetos a una intervención con alguna forma de tratamiento, tenemos la posibilidad de que todavía rescatamos un 20% de esa proporción, de tal forma que al final del camino teníamos 2 de cada 10 resecables y probablemente otros 2 se agregan a un patrón de resecabilidad de enfermedad metastásica. Por eso es importante poder definir 2 asuntos. ¿En qué medida nos enfrentamos a un paciente que a través de diferentes formas de tratamiento hemos logrado que se pueda transformar en resecable? Y por otro lado, ¿en qué momento debe de intervenir el equipo quirúrgico? No es lo mismo tener enfermedad sincrónica con un primario, enfermedad metacrónica, plantea 2 escenarios totalmente distintos. Y de la misma manera, tenemos 3 escenarios como el que ustedes ven del lado izquierdo, enfermedad que de principio se antoja que sea resecable, en cuyo caso la resección inicial, por supuesto, está indicada y posteriormente hacer un ejercicio de determinar si requiere o no una terapia adyuvante. Del lado derecho tenemos algunas condiciones en donde se requiere o por lo menos se inicia con un tratamiento sistémico para hacerlas resecables. Un entorno intermedio que tenemos de pacientes que son justamente los difíciles, están en el borderline de ser resecables o no, y que a través de un tratamiento podemos transformar a esos pacientes en resecables, y aquí el equipo quirúrgico es importantísimo para definir en qué momento y en qué proporción y con qué herramientas se debe de hacer. Y un entorno como el que ustedes ven del lado derecho, que son de esos tumores espantosos, pero que a veces con las terapias sistémicas logramos una reducción extraordinaria de tal forma que nos enfrentamos a una decisión difícil. ¿En qué medida se puede operar y en qué medida se requiere un tratamiento adicional? Para poder hacer este ejercicio quisiera presentarles este caso. Es un caso que vimos en la consulta de esta semana. Es un paciente de 58 años, 57 años, en muy buenas condiciones, cirujano, un otorrino, que se diagnosticó recientemente un adenocarcinoma de tipo intestinal, y eso fue a través de un sangrado, pero que no comprometía mucho. El asunto tenía básicamente hemoglobina de 13.1. La endoscopía determinaba que tenía aproximadamente un 50% de la luz intestinal afectada, como ustedes ven el primario en la parte de abajo, pero tenía un antígeno carcinoembrionario de más de 1000. De hecho, tenía probabilidades por la tomografía de invasión a la vejiga, fue normal, una tele de tórax normal, sin ningún problema de comorbilidades. Tenemos ese primario que me gustaría que retuvieran en la mente la imagen para saber si consideran que debe o no operarse de inicio, y esta es la actividad metastásica que encontramos en hígado. Son múltiples lesiones que desde el punto de vista numérico son más de 9 del lado derecho, son alrededor de 3 del lado izquierdo. En función de la suma de todo el volumen, debe estar afectando alrededor de un 35-40% el hígado. Si esto se pudiera eventualmente transformar en una condición operable, ¿qué plantearían ustedes como cirujanos
los que están presentes aquí, para poder saber desde un principio en qué momento se somete un tratamiento y hasta dónde paramos y en qué momento se tiene que revalorar. Ese es el caso que vamos a utilizar como ejercicio al final de la mesa, después de las exposiciones de la doctora Díaz y del doctor López. Les agradezco, buen provecho y comenzamos con la parte quirúrgica, doctor López.